Mientras tanto nos metemos de lleno en otro tema, vinculado con África. ¿Te acordás vos, o si sos muy joven, tal vez lo leíste, de lo que fue la masacre en Ruanda del año 1994? De los Hutus que asesinaron de manera masiva, cometieron un genocidio contra la minoría Tutsi en Ruanda. ¿Cuál fue el rol de las potencias europeas en todo eso? Y sobre todo de Francia, que siempre, con su impronta colonialista, maneja desde detrás los hilos del poder de varios países africanos. Te invito a compartir un primer informe de Euronews y el primer pedido histórico de perdón de Francia, en la voz del presidente Macron, pidiendo disculpas por lo que pasó hace 27 años. Escúchalo. 27 años ha tardado Francia en reconocer su responsabilidad política en el devastador genocidio de Ruanda. Este inédito mea culpa lo ha entonado el presidente Emmanuel Macron durante una visita al país africano. El mandatario ha explicado que en 1994 Francia no escuchó las voces que advertían de lo que se preparaba, aunque señaló que en ningún caso fueron cómplices de la matanza. Nous avons tous abandonné. Todos abandonamos a cientos de miles de víctimas en ese infernal encierro, afirmó Macron. A posteriori, aunque los funcionarios franceses tuvieron la lucidez y la valentía de calificarlo de genocidio, Francia no supo sacar las consecuencias apropiadas. N'a pas su en tirer les conséquences appropriées. Alors, Así que hoy, de forma humilde y respetuosa ante ustedes, vengo a reconocer nuestras responsabilidades. ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. 800.000 tutsis y hutus moderados fueron masacrados en poco más de 3 meses en uno de los peores genocidios de la historia reciente. La cuestión del papel de Francia ha sido un tema candente durante años. Un informe reciente subraya la responsabilidad del gobierno de François Mitterrand por haber permanecido ciego ante la deriva racista y genocida del gobierno hutu que París apoyaba. De esa manera, el presidente de Francia, según nos lo mostraba Euronews, decía que de alguna manera Francia había tenido una responsabilidad, tal vez por omisiones, pero que no se sentían partícipes ni cómplices del genocidio que ahí había pasado. Pero hay gente que se dedica a estudiar estos temas en profundidad, que le ha dado seguimiento a través de los años y con ellos realmente nos gusta hablar. Por eso en este momento vamos a hacer una comunicación en directo hasta España con mi amiga y colega Rosa Moro. Ella es periodista independiente, fundadora del portal África en Mente y parte del Comité de Solidaridad con África Negra. Rosa, te agradezco muchísimo que estés despierta a esta hora de la madrugada en España y charles con nosotros aquí en vivo en Radio Lix por Radio Estación Sur. ¿Cómo estás? Qué encantada de que me hayas invitado, Sebas. Un placer. Bueno, Rosa, conocemos tu portal, conocemos tu seguimiento y la profundidad y la seriedad que le das cada vez que encaras estos temas de África. Hemos seguido no solamente en tu portal, sino en muchos otros medios de comunicación en el cual sos referente sobre estos temas. Y me gustaría ver tu primera reflexión, también como europea, ¿no? De hasta qué punto podemos tomar en consideración esta especie de mea culpa del gobierno de Francia de decir, bueno, sí, en realidad tuvimos algo que ver con el genocidio de Ruanda del año 1994. Yo, bueno, de verdad es que primero yo nunca haría caso a Euronews. Es un portal que, como otros muchos europeos, que miran la actualidad y la realidad y la idiosincrasia africana de una manera muy colonialista, muy de versiones oficiales, de otanista, occidentalista, eurocéntrico, ¿no? Pero bueno, mi primera es que no quiero hacer siempre de aguafiestas, pero es que realmente las cosas no son como se han contado en la historia oficial. Macron ha hecho un teatro, digamos, o sea, no es que Francia no estuviera implicado en el genocidio, pero Francia, digamos, tuvo un papel muy menor en
toda la organización del genocidio de Ruanda, que se dice de Hutus contra Tutsis, pero murieron más Hutus que Tutsis al final. Pero bueno, Francia sí que intentó intervenir, pero no se le dejó. Realmente la parte vencedora, que es el FPR, esta élite Tutsi apoyada por Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, ha intentado siempre culpabilizar a Francia, pero en realidad no. Francia estuvo ahí intentando meter baza, pero no se le dejó meter baza. ¿Por qué Macron ha hincado la rodilla reconociendo algo que no hicieron? Pues porque el régimen de Ruanda, Paul Kagame, que es al que más o menos pidió perdón Macron, es el que controla todas las riquezas del África Central, principalmente de la República Democrática del Congo, y quien controla las riquezas, o sea, si hay que besarle la mano, se le besa la mano, porque todo el mundo quiere acceder a pues todos los minerales y riquezas energéticas y demás que tiene el Congo. Eso es Paul Kagame, el presidente del país vecino, delegado de Estados Unidos en el África Central, que controla todas las riquezas de ese país, del suyo y de los colindantes. Y entonces Macron, si ha tenido que pedirle perdón por algo que no hizo, pues lo ha hecho. El informe Ducler fue una... Cada año, por el mes de abril, nos sacan una... ¿Cómo se llama esto que dan con un palo los niños para jugar, que caen? ¿Una piñata? Una piñata. Es una piñata. Cada año por abril, en el aniversario del inicio del genocidio, pues el régimen de Ruanda, Paul Kagame, muy bien asesorado pues por el Instituto Blair, por grandes agencias de seguridad cibernéticas y de relaciones públicas occidentales, pues sacan una piñata para que el mundo culpabilice a otros y siga presentándoles a ellos como vencedores, cuando en realidad son los principales culpables, responsables e iniciadores del genocidio. Ahí, Rosa, me parece muy interesante esto que vos decís. Venimos siguiendo, ¿no?, la información, lógicamente, de quiénes son los poderes occidentales, también entendiendo en ese contexto al propio Israel, que tiene intereses directos en el gobierno de Paul Kagame, y que en estas mismas semanas, pocos días después de este supuesto pedido de disculpas del presidente de Francia, nos enteramos de la detención de Paul Rusesabagina. A ver, para quienes como yo, o sea, no están familiarizados con este nombre, sí, seguramente de manera indirecta estamos familiarizados con la historia, porque muchos hemos visto aquella famosa película de Hotel Ruanda, en la cual un hombre que maneja las instalaciones de un hotel, si se quiere, lujoso, dentro de lo que es el contexto de Ruanda, empieza a utilizar esas instalaciones para tratar de salvaguardar la vida de mucha gente que estaba en peligro, pero claro, en un momento determinado les cortan el agua, les cortan el gas y el hotel empieza a convertirse en una especie de fortaleza, por lo cual hay como una especie de visión romántica y positiva de todo eso, pero al mismo tiempo nos enteramos de que esta misma semana a esa personalidad le dieron 25 años de prisión. ¿Cómo se entiende quién es quién, Rosa? Es una locura, es una auténtica locura. El régimen de Ruanda tiene muy poderosos padrinos y tiene una impunidad verdaderamente asombrosa. Paul Rusesabagina efectivamente es un héroe, es un hombre que con su ingenio, habilidad, inteligencia, saber manejar las situaciones, pues salvó la vida a más de 1.200 personas en el hotel del que él era director, el Hotel Mil Colinas del centro de Kigali. Bueno, él vivió el genocidio, lo que se conoce como el genocidio de los Hutus contra los Tutsis, que como te digo, la realidad no fue tal. Y a pesar de que la película de Hotel Ruanda se ciñe mucho a la historia oficial, que es Hutus asesinos, Tutsis víctimas, él
aceptó, digamos, esa manera hollywoodiense de presentar la historia, pero él siempre ha estado del lado de la verdad. Realmente es un hombre muy honesto y sigue siendo un héroe de la verdad, de dar su vida por los demás, siempre lo ha sido. Es una persona excepcional en todos los sentidos. Entonces él nunca se ha posicionado del lado del actual régimen de Ruanda, que como he dicho antes se presenta como salvador del país y del genocidio, sino todo lo contrario. Él en todos esos maniobras que tuvo que inventarse en el hotel donde, como digo, salvó la vida a más de 1.200 personas, él vio la realidad de la situación y denuncia muchas cosas del actual régimen de Ruanda. Tanto él como otros muchos que al principio se alababa en Ruanda porque son supervivientes tutsis o no sé, del genocidio, pues al final han acabado hablando de la verdad, porque lógicamente Ruanda es un país traumatizado después de tantos años viviendo este auténtico régimen de terror. Ha hablado de la verdad, ha dicho que no son los salvadores los que se venden como salvadores, y él lo pudo comprobar muy bien de primera mano. Y entonces, pues ya hace años, yo creo que ya fue en 2015, cuando el régimen ruandés, este hombre está exiliado hace muchos años. Poco después del genocidio él se exilió porque ya empezó a decir la verdad, nunca se ha callado la verdad. Y ya fue acusado de terrorismo, intentaron condenarlo a no sé cuántos años, pero bueno, él estaba exiliado, tiene ciudadanía tanto belga como estadounidense y su familia vive toda en Estados Unidos desde hace muchos años. Ha sido como es un hombre que tiene mucha notoriedad, tiene una fundación, es muy conocido, es un héroe en todo el mundo, es el único que da a conocer un poco bueno, no el único, hay mucha gente que está poniendo en duda la historia oficial. Pues en Ruanda siempre le han tenido ganas. Finalmente le engañaron en 2020 para que un cura de Burundi le invitó a dar unas conferencias, y fue un engaño pagado por el gobierno de Ruanda para meterle en un vuelo que acabó llevándole a Ruanda, un secuestro, y le llevaron a Ruanda. Han hecho un montaje de juicio, una pantomima, como hacen con todos los que son críticos con el gobierno, y le han acusado de terrorismo, como acusan a todos los opositores en tantos regímenes dictatoriales, racistas. A ver, Rosa, vamos a pasar en limpio todo esto porque es una historia... A ver, perdona, igual me lío mucho, perdón. Sí. No, por eso, vamos a ordenarla porque sé que quienes no estén tan familiarizados con estos temas, es difícil ordenar todo esto, pero la realidad es que en el año 94 se da el genocidio, donde vos estás poniendo un poco en tela de juicio si fue realmente de los Hutus contra la mayoría Tutsi, pero ese genocidio realmente existió. En ese contexto, sí, existió. Hubo una persona que estaba a cargo y era dueño de un hotel, tal vez uno de los más lujosos en Kigali, que dejó entrar para intentar salvaguardar la vida por las instalaciones que tenía el hotel de aproximadamente 1.200 personas. Cuando se da el cambio de gobierno en Ruanda y asume el presidente Kagame, respaldado por los intereses de Estados Unidos e Israel, empieza una especie de persecución política contra esta persona que había salvaguardado la vida de tantas personas, porque de alguna manera hablaba con cierta libertad y también con un respaldo moral que era reconocido en todas partes del mundo, además de que era parte, y sigue siendo, del Frente de Liberación Nacional de Ruanda, ¿sí? Que es también un movimiento político, y hay que decirlo así. Primero se exilia en Bélgica y después se exilia en el propio Estados Unidos, en el estado de Texas. Una vez que está ahí y desde donde hablaba de una manera muy crítica contra el gobierno de Kagame en Ruanda, fue engañado por un sacerdote de Burundi para decirle: vení que te invito a África para que des unas ruedas de prensa, para que des unas conferencias allá todo el mundo. Charlas de conciliación y de reconciliación. Se dedica mucho a eso, a ayudar a diferentes
reconciliaciones Claro. en conflictos. Con lo importante que esto es. Bueno, en Siria ahora están formando un ministerio específico de reconciliación Es muy de importante, posguerra. sí. Es algo extremadamente importante. Pero llega engañado, se lo llevan de vuelta a Ruanda y de alguna manera escenifican un supuesto juicio en el cual nunca hemos escuchado a ningún abogado defensor por parte de este acusado, que se lo acusa de terrorismo. Le dan 25 años de prisión, lo cual, en definitiva, según su propia familia, es una sentencia de De muerte. muerte, sí. ¿Qué va a pasar con él? Sí. Bueno, pues como las cárceles de Kagame están llenas de opositores y críticos, algunos vivos y otros ya muertos, pues este hombre depende de que la comunidad internacional no le olvide. De hecho, yo creo que Bélgica y Estados Unidos deberían estar pidiendo su extradición inmediata. Eh, o sea, es que no tiene sentido meter en la cárcel acusado de terrorismo a un hombre que ha harto demostrado su disponibilidad para la paz y la reconciliación y el diálogo. ¿Por qué le han acusado de terrorismo? Porque él apoya a grupos de la oposición y algunos de esos grupos pues están intentando tomar las armas o amenazando con el régimen de Paul Kagame. Ahora mismo es imbatible por ningún grupo de la oposición. Como sabemos, tiene muy buenos padrinos. ¿Y qué pasa? Que se supone que Paul Kagame es quien salvó a los tutsis. Deberían ser amigos, ¿no? Por fin llegó el FPR y salvó a Ruanda del genocidio y entonces Paul Rusesabagina pudo salir de su hotel por fin con sus 1.200 y pico personas a las que había salvado la vida. Pero la realidad es que Paul Kagame y su FPR se venden como salvadores cuando toda Ruanda huía de ellos porque iban matando. Ellos invadieron Ruanda desde Uganda, desde el norte, el 1 de octubre de 1990 y estuvieron cometiendo masacres, pero masacres atroces. Hay historias espeluznantes que llegaron a vaciar el norte de Ruanda de población. Toda la población de Ruanda llegaron a matar a entre 200 y 300.000 personas, hutus y tutsis. Pero esto ya es para otro programa de 1.000 horas. Pero bueno, el norte de Ruanda se vació y el FPR era El Salvador cuando iba asesinando a todo el mundo y la gente iba huyendo de ellos. Cuando llegaron a Kigali, el genocidio se inició porque el FPR, aunque ellos lo niegan, hay muchas investigaciones que les señalan muy certeramente como autores responsables del atentado contra el avión presidencial de Ruanda, que iban el de Ruanda y el de Burundi, los dos presidentes en ese avión, y ese atentado fue el detonante del genocidio. Claro. Ellos sabían lo que iba a pasar y necesitaban que se produjera el genocidio para tomar el poder a sangre y fuego como lo hicieron. Estaban llevando a cabo una guerra de guerrillas. El gobierno, Francia era la única potencia extranjera que se atrevió a apoyar un poco al asediado gobierno de Ruanda de entonces, el que se llama genocida Hutu. En realidad, bueno, el presidente era Hutu, pero el presidente Hutu estaba intentando por todos los medios entrar en guerra. De hecho, volvía de Arusha, el avión cuando lo mataron, volvía de Arusha de firmar los acuerdos de Arusha en los que se comprometía a integrar al FPR en su gobierno. Estaba dispuesto a lo que fuera para evitar las matanzas que sabía que iban a producirse si los Hutu llegaban a tomar el control del país, como hoy los Hutu, perdón. Y ni siquiera, no quiero hablar de Hutu y Tutsi, porque eso es un poco también una visión siempre colonialista de África. Todo esto son matanzas políticas y el FPR no es que sean todos los tutsis, ni siquiera los tutsis. Son odiados igual por hutus que por tutsis. Son una élite. Los tutsis tenían una línea de una realeza que
Su sistema medieval duró hasta 1960 prácticamente. Hubo una revolución social que acabó con ese sistema medieval, liderado por una élite real Tutsi. Esa élite real son los que llamamos los Tutsi. En realidad los Tutsi de Ruanda han sufrido al FPR igual que los Hutu. Y Rosa, entonces, ¿cómo es la actualidad hoy? Digamos, se intenta llevar a cabo una especie de reconciliación nacional. no. Nosotros decíamos un poco de esto, bueno, después de este pedido supuesto de disculpas de Francia, ahora a Hutus y Tutsis les toca mirarse de frente, compartir el país. ¿Cómo se vive así? Ruanda vive un régimen auténticamente de terror. ¿Sabes qué pasa? El racismo solo es importante para los racistas. El actual régimen de Ruanda, el que se autodenominó salvador del genocidio, el FPR, que es en realidad el auténtico responsable del genocidio, son los racistas de este cuento. Para ellos sí es importante la raza, no para la gente de la calle normal. ¿Qué hacen? De cara al exterior han sembrado una buena imagen. Oh, tenemos muchas mujeres en nuestro parlamento y es que en Kigali, la capital, no hay un papel de caramelo en el suelo. Está muy cuidada, es un escaparate, pero todo está hecho para el exterior. Claro. Los ruandeses están viviendo un auténtico régimen de terror. No hay disidencia, hay asesinatos policiales, hay una psicosis porque cualquiera denuncia a cualquiera. Entonces, claro que Hutus y Tutsis se quieren mirar de frente. Han intentado muchas veces la reconciliación, el diálogo interruandés que se facilitó aquí en España, en Mallorca. Sí que se ha intentado, porque ellos se quieren mirar de frente y de hecho fuera de Ruanda trabajan juntos contra el régimen ruandés. El régimen ruandés presume de que está prohibido hablar de etnias en Ruanda, no se puede saber quién es Hutu y quién es Tutsi. Eso es una mentira también de cara al exterior. Todo, absolutamente todo, la economía, los puestos de responsabilidad, todo está dominado por los Tutsi, no todos los Tutsi, sino los afines al grupo en el poder. Rosa, ellos son los únicos que le están dando importancia a la raza. Nadie más en Ruanda quiere darle esa importancia. De hecho, como tú dices, Hutu y Tutsi y Tua se miran de frente y trabajan juntos, ya lo hacían antes. claro. Solo el régimen del FPR le da más importancia a la raza de la que tiene. Rosa, cuando vemos este nivel de injerencia externa, lo vemos aquí en Latinoamérica, lo vemos en África, lo vemos en otras latitudes, es porque hay riquezas en ese territorio que seguramente estarán buscando. ¿Qué tipo de riquezas tiene el territorio ruandés? Ruanda tiene poquito, es un paraíso, lo llaman el país de las 1000 colinas, tiene té, tiene café, para de contar. Lo que tiene Ruanda es el apoyo, es el delegado de Estados Unidos, como he dicho, Claro. en África, en el África Central. O sea, Estados Unidos en los años 90 quiso quitar de en medio a los europeos, porque ellos eran como socios de los europeos en la explotación de los recursos. Ahora querían controlarlo de primera mano. Y lo que controlan a través de su delegado Paul Kagame es la Gran República Democrática del Congo. Ruanda, por ejemplo, está abriendo ahora fábricas de procesado de coltán que no tienen su suelo. Los mayores ingresos, no sé si de su Estado o de las empresas ligadas al FPR, al partido en el poder, probablemente sea más bien esto, tienen unos ingresos anuales de miles y miles de millones por coltán, por cobalto, por oro, por diamantes, por un montón de minerales que no tienen en su suelo. O sea que desde Ruanda podrían, claro, desde Ruanda podrían estar intentando meter sus garras dentro del territorio congolés.
lo están haciendo. Desde los años 90, cuando ellos, con la excusa de perseguir a los genocidas Hutu, invadieron el Congo por primera vez en 1997, se quedaron allí. Ahora mismo Ruanda controla el este de la República Democrática del Congo, controla sus instituciones, su ejército. En el este hay matanzas cada semana, por no decir cada día. Están intentando vaciar de la población autóctona del Congo el Kivu Norte y el Kivu Sur y anexionarse esas dos provincias a Ruanda. Esas dos provincias probablemente sean el huequito del planeta más rico. Ahí está la cola, el final de la gran falla del Rift. En esa cola de esa falla los minerales han salido a la superficie en una concentración muy superior a cualquier otro lugar y están muy accesibles y muy concentrados. Entonces los minerales, la riqueza mineral de esa zona del este del Congo es un escándalo geológico, como dicen en el argot. Siempre ha estado muy vigilada desde el rey Leopoldo, las riquezas del este del Congo, y eso es lo que Estados Unidos quería controlar, y su delegado es Paul Kagame. Su riqueza personal es inmensa, su intención política de anexionarse las dos provincias del Congo más ricas está llevándolo a cabo asesinando, exterminando a la población local congoleña, y eso es lo que hace. O sea, las riquezas que Paul Kagame vende no son suyas, son robadas a Congo, cuyo gobierno también domina. Rosa, como para ir terminando, pensábamos, ¿no?, en el mapa de África, en la actualidad, en el reciente golpe en Sudán, y hemos visto de qué manera Israel participó en lo que fue la balcanización de Sudán, creando este Sudán del Sur, que es, si se quiere, territorialmente más rico, ¿no?, por lo menos en recursos hidrocarburíferos. Cuando pensamos en eso, tal vez no nos sorprende tanto ver que el propio presidente Kagame, este delegado de los Estados Unidos, como vos decís, utilizara el software Pegasus, el software israelí, que incluso aquí lo ha utilizado el presidente Mauricio Macri en la República Argentina para investigar a los familiares del submarino Ara San Juan, que explotó, que se hundió y en el cual murieron 44 tripulantes, y que vemos la utilización de este software para espiar, por ejemplo, al propio Rusesabagina y a su familia. Entonces ellos fueron, a través de este software israelí, sabiendo exactamente cuáles eran los movimientos de la familia para poder engañarlos de manera más fácil y llevarlo a África y acusarlo de terrorista. Sí, no solo eso, sino que han escuchado las conversaciones de Rusesabagina con sus abogados, con su familia, sabían las medicinas que necesitaba, las enfermedades. O sea, es que realmente el régimen de Paul Kagame, del FPR, está muy militarizado. Ha tenido una relación con el Mossad muy cercana desde siempre, desde los principios. De hecho, cuando el FPR invadió Ruanda desde el norte, desde Uganda, Israel y Estados Unidos le hacían llegar armas ya al FPR, que es Paul Kagame, a través de Uganda, porque Museveni también es su gran aliado. El sionismo, yo creo que en África va de la mano con Estados Unidos en todo. No solo el Pegasus, hay muchas empresas de seguridad privada y de espionaje que tienen mucha relación con los líderes más dictatoriales africanos. Con respecto a lo de Sudán, por ejemplo, no sé con quién hablaba el otro día. Sudán, Gaddafi era el enemigo número uno del sionismo en África. Gaddafi pagaba a los países para que rompieran sus relaciones con el ente sionista de Israel. Cuando se han cargado a Gaddafi, algo para lo que seguro que Israel ha trabajado con entusiasmo, pues Sudán era el segundo país enemigo del sionismo en África más, digamos, más abierto. Bueno, lo es también Argelia, lo es también Sudáfrica, incluso
Museveni, que es un aliado de Israel en muchas cosas, hace unos años Netanyahu viajó a Kampala y Museveni se refería a su país como Palestina, y una vez pensaron que era un error, pero lo hizo 3 o 4 veces en el discurso y hubo que pedir hasta disculpas, creo, porque realmente el sionismo le cuesta mucho, le está costando mucho trabajo entrar en África. Y Paul Kagame ahora con el régimen de Marruecos también es su mayor defensor. Paul Kagame realmente es el que le abre la puerta al sionismo y el que está trabajando muy duramente, seguro que haciendo buenos business, sabes, win-win entre los dos regímenes, porque se parecen mucho, son regímenes genocidas, son regímenes que exterminan a una población para quedarse con sus tierras, se parecen mucho el régimen de Ruanda y el sionista. Entonces, Paul Kagame es el gran valedor del sionismo en África y tiene que ver con todo lo que... De hecho, cuando se ha admitido a Israel como con el estatus de observador en la Unión Africana, ha sido este año, que es el presidente de turno, el presidente congoleño, que está totalmente a las órdenes y al servicio y a los pies de Paul Kagame. Es todo... O sea, el sionismo siempre tiene ahí esas garras metidas intentando expandirse por África y ganarle la batalla al reconocimiento a Palestina y al mundo árabe. De toda la Unión Africana. Rosa, te agradezco muchísimo. Decime qué hora es en España y en qué ciudad, desde qué ciudad nos estás hablando. Pues ahora es la 1:20 y hablo desde Madrid. Bueno, yo te agradezco mucho. 1:20 de la madrugada. Sí, 1:20 de la madrugada. Te agradezco mucho por haberte quedado despierta. A nosotros nos gusta hacer este programa en vivo, compartirlo con la espontaneidad, con los errores, pero con la velocidad y esta visión, si se quiere, un poco cruda de nuestro análisis de la realidad africana, pero que sin duda puede ser un aporte importante, ¿no? Desde la comunicación popular que dista tanto, ¿no? de este pequeño informe de Euronews en el cual abrimos. Vale, espero no haber sido muy complicada. No, Rosa, es que estudias mucho y bueno, para compartirlo hace falta muchísimo tiempo. Te agradezco y será hasta la próxima.